Bienvenido y bienvenida una vez más a este capítulo de nutrición y deporte sin filtros. ¿Estás preparada? ¿Preparado? ¿Con ganas? Pues de nuevo, vamos a ello. Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Bienvenidos de nuevo a otro capítulo más de nutrición y deporte sin filtros. En este capítulo os voy a hablar de la segunda parte de salud hormonal femenina. Si aún no has oído mis anteriores capítulos de podcast, antes que oír este, te recomiendo 100% que lo hagas para poder entender pues, todo lo que voy a explicar ahora sobre los alimentos y también sobre los tipos de entrenamiento que recomiendo y que podemos llevar a cabo en las diferentes etapas de nuestro ciclo menstrual. Una vez escuchado tanto el primer como el segundo podcast, entenderás qué pasa a nivel fisiológico en cada una de las mujeres. Evidentemente quiero dejar claro que no todas somos iguales y nos afectan por igual los síntomas. Pero estos consejos que yo te voy a dar y te voy a explicar, tengas síntomas o no, pues bueno, te van a ir genial para saber qué alimentos le benefician más a tu organismo. Bueno, para ello vamos a empezar hablando de la fase folicular. Os quiero recordar que esta es la fase donde llegamos a los niveles más bajos de estrógeno y progesterona y estos niveles lo que ocurría es que nos hacían sentir pues más cansadas, con más dolores menstruales, con un humor bastante inestable también. Pero aquí es donde tenemos mayor resistencia a la insulina, es decir, que toleramos mejor los carbohidratos. Entonces, si por ejemplo tu objetivo es reducir porcentaje graso y obtener una mejora en la recomposición corporal, o simplemente pues quieres tener y mejorar hábitos alimenticios, aquí en esta fase folicular es un buen momento para aumentar la ingesta de carbohidratos, ya que los toleramos muchísimo mejor. Que ojo, esto no quiere decir que por tolerar mejor los carbohidratos digamos, pues ala, me voy a comer un paquete de galletas entero o me voy a hinchar a bollos o me voy a comer 1 kilo de macarrones, ¿vale? Eso no, evidentemente. Cuando hablo de mayor tolerancia de carbohidratos, son carbohidratos que provienen de nutrientes de calidad. Aquí te preguntarás, ¿qué tipos de carbohidratos es mejor escoger? No sé si te acuerdas, pero en el primer capítulo de podcast expliqué qué tipos de carbohidratos tenemos. Os hago un mini resumen ahora, que por un lado están los simples y por otro lado están los complejos. La diferencia es que los simples se digieren más rápido y los complejos se digieren mucho más lento. Y debido a la cantidad también de fibra que tienen estos últimos que os he mencionado, nos mantienen por más tiempo saciados. Es decir, que en este caso los carbohidratos complejos son los que siempre debemos priorizar. ¡Ojo! Hablo de población en general y sana. Personas a lo mejor con patologías intestinales o con SOP, etcétera, pues hay que analizar de manera individual el caso, ya que no siempre, pues en casos patológicos de este tipo, la fibra viene bien, ¿vale? Ni se toleran igual dichos carbohidratos. Y, como os decía, ¿es mejor entonces solo tomar hidratos de carbono complejos? Pues no tiene por qué. Ambos en este caso los podemos incorporar, porque en el anterior podcast también os dije que durante esta fase hay mayor sensibilidad a la leptina, que es la hormona de la saciedad. Y esto te ayudará a sentirte mucho más saciada y te haría genial si tu objetivo es perder grasa. Ejemplos de carbohidratos simples, pues podrían ser las frutas, miel, pan blanco también. Carbohidratos, por otro lado, complejos, pues los que contengan, mayor cantidad de fibra. Ejemplo, arroz integral, pan integral, legumbres, frutos secos. Otra cosa interesante que puedes hacer durante esta fase es después de realizar el entrenamiento, que ahora os diré pues qué tipo de entrenamiento sería más óptimo, pues es recuperarte del ejercicio. ¿Y cómo puedes aprovechar e incorporar algo de azúcar? Cuando digo azúcar, no hablo de terrón de azúcar como tal, ¿vale? Sino de azúcar proveniente de los hidratos de carbono simples, como puede ser la fruta, miel, etc. Ya que este tipo de azúcar naturalmente presente, ¿vale? Hay que aclararlo, nos ayudará a recuperar el glucógeno muscular, que para que me entiendas, el glucógeno muscular es la gasolina que tienes almacenada en los músculos. Al mismo tiempo, puedes combinar, como te decía, este carbohidrato simple como fruta o miel con un carbohidrato complejo, es decir, por ejemplo, un carbohidrato alto en fibra, avena, espelta, etc. Había mucho un mito con este tema de miedo a mezclar carbohidratos, distintos tipos de carbohidratos,
Y no pasa absolutamente nada por hacerlo. De hecho, el cuerpo es sabio, él sabe perfectamente cómo lo tiene que digerir. Lo principal es lo que digo siempre, ¿no? Que estos hidratos de carbono provengan de nutrientes de calidad, es decir, evitando los ultraprocesados. También durante esta fase, a nivel nutricional, es un buen momento para añadir alimentos ricos en hierro, tanto de proteína animal, como por ejemplo pueden ser las carnes, o como proteína vegetal, que también podrían ser, en este caso, las legumbres, edamames, etc. Y algo interesante también es que lo ideal es que combines estos alimentos ricos en hierro con vitamina C. ¿Para qué? Pues para ayudarte mejor a la absorción del hierro. ¿Y qué alimentos podemos conseguir con vitamina C? Pues, por ejemplo, alimentos como las frutas, ¿vale? Kiwi, naranjas, fresas, en el caso de las verduras, por ejemplo, pimiento rojo, brócoli, coliflor, etc. Y ahora bien, ahora que hemos conocido la parte nutricional, en la parte del entrenamiento, ¿qué es mejor hacer durante esta fase folicular? Pues cuando haya finalizado esta fase folicular temprana, es decir, se nos haya ido la menstruación, aquí es donde es buen momento para realizar ejercicios de fuerza, ejercicios de alta intensidad. Por ejemplo, HIIT, Tabata, CrossFit también. Alta intensidad me refiero a circuitos de poco tiempo de descanso. Una vez que hemos realizado este tipo de entrenamiento, es muy buen momento para alimentarte y hacer nuestro famoso post-entreno con carbohidratos. Siempre cuando acabamos de entrenar tenemos en mente como mito tomar un batido de proteínas, ya que pensamos que la proteína es lo único que nos ayudará pues, a mantener el músculo y a recuperarlo y nutrirlo. Y para conseguir todo esto, nuestros queridos carbohidratos también forman y son un papel fundamental, ¿vale? Por eso quería aclararlo. También que con este tipo de entrenamiento de alta intensidad no englobo ni meto en el mismo saco a todas las personas, pero al igual que he dicho antes de que en la nutrición hablo de población en general sana, evidentemente no todo el mundo puede hacer un entrenamiento HIIT, ¿vale? Hay que evaluar pues, el estado físico de la persona, si tiene patologías, por ejemplo, respiratorias o cardíacas, si también sufre algún tipo de lesión, la edad, etc. Pero para las personas que sí llevan tiempo entrenando y con un buen control de dichos entrenamientos o supervisados por un entrenador o entrenadora personal, esta opción HIIT podría ser muy beneficiosa durante esta etapa. Una vez que hemos finalizado esta fase, puedes aprovechar a potenciar ese pico de estrógeno de tus hormonas y hacer tareas que impliquen más concentración, ¿vale? Ejemplo, pues voy a estudiar, voy a leer un libro que me gusta porque me quiero quedar con lo que pone, trabajar, escuchar mis podcasts, por ejemplo, es un buen momento para que te concentres y entiendas todos los conceptos que yo quiero explicar. ¿Y por qué es un buen momento? Pues tus hormonas ahora mismo es cuando te ayudarán a tener más energía durante esta fase y eso aumentará la función cognitiva, es decir, la memoria, y hará que seas mucho más productiva, ¿vale? Entonces te concentres mejor. Bien, ahora ya hemos explicado la fase folicular, entonces vamos con la fase de ovulación. Recordemos que durante esta fase, la fase de ovulación, es donde el estrógeno y la testosterona están en su punto más alto. Aquí es cuando pues, nos sentimos más seguras, nos sentimos más sexys, con mucha más energía. Y este proceso fisiológico nos suele durar entre 4 a 6 días. En esta parte, hablando del entrenamiento, os diré que es un buen momento para aumentar cargas, es decir, entrenar fuerza. ¿Por qué? Porque durante esta fase, a nivel hormonal, hace que nuestra fuerza sea mayor, por eso hay que aprovecharlo. Cuando hablo de fuerza, no hablo de coger y de repente aumentar pues en nuestro peso de mancuernas, por ejemplo, 20 kilos del tirón. No, ¿vale? Hay que usar un poco el sentido común en este caso. Y si antes, por ejemplo, hacías peso muerto con 20 kilos, pues ahora puedes hacerlo con 21. Es decir, que aquí es una buena ocasión para aumentar un poco esa carga y mejorar sobre todo marcas y objetivos. Y por la razón también que el aumento de esta carga de la que te hablo debe ser de manera progresiva, se debe a que durante esta fase, como también os comenté en el otro capítulo de podcast, hay que cuidar mucho la postura a la hora de entrenar, ¿vale? Hay que garantizar en la medida de lo posible pues que tengamos y estemos realizando el ejercicio con buena técnica, ya que, como os dije, hay un mayor riesgo de que se produzcan lesiones. Por eso, si lo hacemos de manera progresiva, esto no tiene por qué pasar. Si no, lo único que estaremos haciendo es empezar pues la casa por el tejado y eso no nos interesa. Como consejo también te diré que esto es algo que yo recomiendo siempre, pero en especial en este momento no olvides calentar antes del entrenamiento
y estirar una vez que finalices, que eso de normal veo muy poquita gente que lo hace. Otro punto bueno del cual podemos beneficiarnos de esta fase es que tienes más facilidad de perder grasa. Otro punto bueno del cual podemos beneficiarnos en esta fase es que tenemos más facilidad de perder grasa. ¿Debido a qué? Pues debido a la hormona somatotropina, que al estar aumentada favorece la pérdida de grasa por lipólisis. Esto ya lo comenté también en el otro podcast. Y esto le sumas que al tener más fuerza y poder usarla durante el ejercicio, si eso lo combinamos con una correcta ingesta calórica, el provecho pues será bastante óptimo. Y en la parte nutricional de esta fase de ovulación es donde te aconsejo que consumas alimentos que regulen y aumenten de forma natural la progesterona. Ejemplo, las legumbres, las nueces, los cereales integrales. También es una buena oportunidad para reducir el consumo de carbohidratos, ya que en esta fase no hay tanta resistencia a la insulina, y evitar también las grasas en exceso. Entonces, si es un buen momento para reducir la ingesta de carbohidratos, los que sí te recomiendo serán los carbohidratos ricos en fibra y triptófano, por lo que también es interesante incorporar en este caso, frutas y verduras frescas. Así también ese aporte de fibra nos va a mantener por más tiempo saciadas. Y esto no quiere decir que tengas que eliminar los hidratos de carbono, no, ¿vale? No hay que llevar el contexto al extremo, porque esos hidratos de carbono de los que te hablo también los necesitas. Lo que debes de priorizar en este caso son los que yo te he mencionado. ¿Y por qué? Porque si el consumo en esta fase de carbohidratos es mayor, al no tener tanta resistencia a la insulina, pues lo asimilaremos peor. Y aquí es donde vamos a retener mucho más, ¿vale? Nos vamos a sentir más hinchadas y quizás si aquí te pesas en la báscula, puede tu peso cambiar drásticamente por esa retención debido incluso a la ingesta de carbohidratos. Es perder grasa. Y por último vamos con la fase lútea. Durante esta fase lútea, si tu objetivo es perder grasa, como veis haciendo un inciso, siempre me enfoco más en la pérdida de grasa porque son las dudas y objetivos que más me preguntáis por las redes sociales y que queréis que hable de ello. Pues bien, como te decía, si tu objetivo es perder grasa, ahora es una buena etapa para disminuir las cantidades de hidratos de carbono durante esta fase lútea, para que después en la fase folicular, que es la primera fase de la que te he hablado, puedas aumentarlos de manera progresiva. Aclaro una vez más, porque con esto sí me gusta ser pesada y repetirlo bastante, porque quiero que quede bastante claro, es que estoy hablando siempre en general. Obviamente, si tienes patologías o un trastorno de la conducta alimentaria, estas indicaciones que posiblemente estoy dando por aquí no sean las que tú necesitas, ¿vale? Hablo de población sana, población que quiere cambiar sus hábitos alimenticios o población que quiere controlar y conocer, pues que sienta mejor, ¿no?, a su organismo durante este tipo de fases a nivel hormonal. Como he dicho antes, nunca eliminamos los carbohidratos. Y al igual que digo esto de los carbohidratos, ahora es un buen momento para aumentar durante esta fase las grasas saludables. Recuerda que en el primer capítulo de podcast de alimentación consciente te explico los distintos tipos de grasa que hay. Bien, dicho esto, como es interesante el aumento de grasas saludables, es decir, grasas insaturadas y ricas en omega 3, ¿por qué en omega 3? Porque todo lo que sea proveniente de grasas saludables, ejemplo, aguacate, salmón, frutos secos, aceite de oliva virgen extra, semillas de lino, de chía, de calabaza, pues todas estas fuentes son buenos alimentos para ayudarte en la inflamación. Es decir, que disminuyes esta inflamación que durante esta fase se produce, ¿vale? Solemos estar más hinchadas. Y algo curioso también es que durante este momento de esta fase se usa la grasa como combustible, es decir, nos aporta esa energía. Por ello, aprovecha que puedes aumentar el consumo de grasas en este momento, en esta fase, donde te vas a saciar mucho más, y debido a que también solemos tener muchos más antojos, podemos aprovecharnos de este aumento de nuestra ingesta de grasas saludables para añadir, por ejemplo, chocolate, ¿vale? Que en estos días sobre todo nos suele apetecer bastante. Evidentemente que sea un chocolate de calidad, con un mínimo de 72-85% de cacao. Cuanto mayor es el cacao, sabemos que más saludable será, ¿vale? Y además, como el chocolate tiene magnesio, pues nos ayudará mucho más. Por otro lado, si tu objetivo no es perder grasa y solo quieres aprender a mejorar tus hábitos alimenticios y por ende no quieres reducir el consumo de carbohidratos,
pues de igual forma sí te recomiendo el aumento progresivo y sin excedernos de las grasas saludables, ¿vale? También es ideal que durante esta fase pues aproveches a tomar más infusiones, más tés, más agua sobre todo, debido a que hay una mayor retención de líquidos. Esto es muy normal que a lo mejor durante esta fase te peses y de repente veas que has subido de 1 a 2 o 3 kilos incluso solo por tener retención, ¿vale? Por eso siempre hago mucho hincapié en que cuando se hacen revisiones y cuando nos pesamos en una báscula seamos conscientes en todo momento en el punto en el que estamos, ¿vale? Porque subir de peso no implica hacerlo mal, sino que a nivel fisiológico por X factores, pues se ha producido un aumento en nuestro peso. Otros alimentos beneficiosos también durante este proceso son los ricos en vitamina B6. ¿Y por qué? Pues porque ayudan a nuestro cerebro a que produzca serotonina y que esos alimentos, como por ejemplo cereales integrales, frutos secos, levadura de cerveza, es decir, levadura de cerveza, repito, ¿vale? No cerveza como tal, que me veo a más de una aprovechando este momento para decir, ala, pues me tomo una cañita. Pues no, pues como os decía, que también en este momento es donde podemos beneficiarnos de estos alimentos ricos en vitamina B6. Por otro lado, también podemos consumir más hojas verdes, ya que son ricas en calcio y magnesio, y estos minerales nos ayudan a regular las hormonas. Y si hablamos de entrenamiento durante esta fase, te recomiendo que aquí sea donde des mayor prioridad a los ejercicios cardiovasculares y disminuyas, por otro lado, los ejercicios de alta intensidad. ¿Por qué? Pues porque durante esta fase, tenemos mucha menos fuerza, menos energía, estamos mucho más cansadas y nuestro cuerpo va a usar como combustible la grasa. Es decir, que tienes mucha más facilidad y por eso estos ejercicios te ayudarán más a tirar de las grasas. Cuando hablo de ejercicios cardiovasculares, no es hacer 2 horas de cinta o matarnos a subir de repente 300 pisos, ¿vale? Hablo de salir a caminar o correr, pero tampoco en exceso, ya que estamos mucho más cansadas, repito, y si te excedes, pues lo único que vas a conseguir es estresar y cansar más al cuerpo. ¿Ejercicios que te pueden beneficiar durante esta fase? Pues por ejemplo, pilates, yoga, incluso meditación, pues son súper importantes y nos van a beneficiar, mucho más. El resumen es que durante esta fase bajes el ritmo y sobre todo, e importante, dejes de pensar que por hacerlo, ¿vale? Por bajar ese ritmo y no entrenar tan fuerte ni tan duro, ya no vas a conseguir llegar a tu objetivo. Al contrario, si le damos al cuerpo más de lo que él puede, lo vamos a estresar y lo que vamos a conseguir es una mayor retención de líquidos. Y al final esta retención de líquidos lo que ocurre es que nuestros niveles de cortisol en sangre van a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a estar mucho más estresadas. Tal será como el pez que se muerde la cola. Por eso es tan importante escuchar a nuestro cuerpo, ver cómo nos sentimos y no querer siempre estar en la cima del mundo, ¿vale? Eso es imposible. Dedícate unos días a ti misma, a relajarte y durante esta etapa lo vas a necesitar y lo necesitas. Entonces dale prioridad a esto. Y ya por hoy, oyentes, finalizo con este capítulo de podcast. Me gustaría que en comentarios o en mis redes sociales, os recuerdo mi Instagram para que lo sepáis, Juana_onfit, pues me escribas para comentarme pues tus dudas, ¿no? También para decirme pues qué te ha parecido este capítulo e incluso los anteriores, si también estás aprendiendo, si te está gustando y así pues bueno, darme tu feedback, ¿no? Que eso también me ayuda a mí pues a motivarme, a seguir creando más contenido y divulgando sobre todo a nivel a nivel científico, ¿vale? Para vosotras y vosotros. Agradezco que hayas llegado hasta el final una vez más y espero que te haya ayudado muchísimo. Como siempre os digo, nos vemos en el próximo capítulo de podcast. ¡Hasta luego!